Carlos, Buen día a todos nuestros queridos participantes que asisten hoy a nuestra tercera sección del ciclo que hemos denominado Después de los terremotos. Hoy vamos a tener una sección, yo diría, muy importante, igual que todas las anteriores, pero en este caso, en esta oportunidad, vamos a tocar tres áreas que nos parecen sensibles, muy sensibles después del acontecimiento de los terremotos. Vamos a hablar sobre la lectura, sobre el patrimonio cultural y lo que es el diseño en los procesos de reconstrucción y sanación post-desastre. Y para ello, la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas que coordina y dirige el profesor Tulio Hernández, pues hicimos una convocatoria de unos invitados muy especiales con una larguísima trayectoria en el campo cultural. Han sido directores, investigadores, gestores culturales y conocen muy bien lo que está sucediendo en este momento en sus respectivos campos de acción. Vamos a comenzar primero con la profesora María Beatriz Medina, conocida por todos nosotros, licenciada en arte, es especialista en literatura infantil y juvenil, directora del Banco del Libro, del tan conocido Banco del Libro, y es presidenta de la sección venezolana de la Asociación Internacional del Libro para Gente Joven. Luego tenemos a la profesora, la doctora Zaida García Valecillo, quien es también muy conocedora del tema del patrimonio cultural, docente, tanto en la UPEL, ha sido docente también en la Universidad Central de Venezuela, en el área de patrimonio cultural. Y por último, vamos a cerrar con el profesor Humberto Valdivieso, doctor también, conocedor, por supuesto, de toda la temática de las artes visuales, del diseño en Venezuela, qué está pasando en ese campo. Es docente de la Universidad Católica Andrés Bello e investigador titular del Instituto de Investigación de la Comunicación de la misma Universidad Católica Andrés Bello, doctor en humanidades. La profesora Said es doctora en estética. En fin, tenemos un panel realmente de lujo y de alguna manera ya empezamos a tocar áreas muy sensibles en el campo cultural. Como pueden ver, comenzamos con una mirada muy general en la sección uno, continuamos luego evaluando qué había pasado con el tema del terremoto en términos de la arquitectura, de la geografía, pero ahora comenzamos a trabajar en este ciclo con temas muy puntuales en el campo cultural. Como siempre, la presentación de la cátedra la hace respectivamente el profesor Tulio Hernández y nunca está de más recordar que esto tiene el aval de la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela, del programa de posgrado de la Maestría en Gestión y Políticas Culturales de la UCB y con el aval tecnológico de la Fundación Movistar. Así que, bueno, mis bendiciones a todos y bienvenidos. Tulio Hernández. Estás muteado, Tulio, estás muteado, no se te oye. días, siempre lo pago por prudencia y olvidé prender. Buenos días, bienvenidos al tercer ciclo, a la tercera sesión de la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas. Antes de entrar en el evento de hoy, quisiera ratificar algo que nos conmueve y nos mueve a los venezolanos en todo el mundo, a los que están en Venezuela, a los que están fuera, y es nuestra palabra de solidaridad y de dolor también y de apoyo desde lejos y desde cerca con el terremoto, el desastre socioambiental que ha ocurrido acá en Colombia, donde yo estoy, y que es un fenómeno que para los venezolanos que acá vivimos ha representado una especie de dolor doble,
porque aún no terminamos de salir de lo que nos ha tocado en Venezuela, de la conmoción emocional y de la conmoción afectiva, y ahora entramos en este de Colombia, que bueno, de más está recordar los vínculos profundos que unen a los dos países, pero sobre todo en la especie de déjà vu. Le decía a algunos amigos que para nosotros es como demasiado tener dos catástrofes de estas dimensiones en menos de 2 meses. Así que nuestra palabra de solidaridad con el pueblo, con las instituciones, con las víctimas de esta catástrofe colombiana, en la cual además hay muchas víctimas y muchos venezolanos, porque sabemos que aquí hay una cifra de más o menos 2.800.000 venezolanos viviendo acá. Así que entramos en el tema rapidito. Primero, hay que recordarle, este ciclo se ha hecho con un objetivo que era el nombre de la primera sesión: promover sensibilidad y conocimientos y experiencias que ayuden a entender que la reconstrucción en las situaciones post no es solamente de concreto, no es solamente de edificaciones, sino que hay lesiones de otro tipo, de patrimonio, emocionales, de identidades, de paisajes perdidos, de vida, de historias personales suspendidas, y que por eso el enfoque de integrar otras miradas en la reconstrucción, otras perspectivas, perspectivas culturales, perspectivas antropológicas, perspectivas artísticas, perspectivas psicológicas, son fundamentales para el momento de la reconstrucción. Y hemos aprovechado, ya se los haremos llegar, para revisar un número de experiencias importantes que se han hecho en otros países y que generalmente las podemos englobar bajo la figura de la cultura y los derechos culturales en las situaciones post-desastre. Y hemos recurrido a muchas experiencias exteriores y a descubrir y a visibilizar muchas experiencias nacionales que no todo el mundo conocía. Y en ese sentido vamos a empezar con la exposición de María Beatriz Medina, que se centra básicamente en un proyecto llamado Leer para Vivir, que se comenzó a desarrollar cuando los sucesos de la vaguada del 1999, con el uso de la lectura infantil y juvenil como espacio de elaboración en situaciones críticas. Este es un proyecto que además ha tenido mucho reconocimiento internacional y ha sido utilizado en situaciones críticas, en situaciones similares en otros países. Bienvenida, María Beatriz. Gracias por aceptar participar en esta sesión. Bueno, no, gracias a ustedes, aquí Julio, Elena, Movistar y la Cátedra de Imágenes Urbanas, porque yo creo que este ciclo ayuda más en este momento, porque bueno, aprovecho para solidarizarte con los hermanos colombianos, con los grandes amigos colombianos, a quienes les he hecho llegar mis palabras cercanas, los he llamado y ellos se han dado a la tarea de difundir nuestra guía de emergencia que hicimos cuando el tsunami del Pacífico en el año 2003. Realmente es una oportunidad y lo agradezco de visibilizar un trabajo que hemos venido haciendo muy sencillo, pero que ha tenido resultados, como tú dices, desde el reconocimiento internacional. Bueno, nada, yo traje una presentación. Nosotros decimos que después de este terremoto doble, hicimos una réplica o reactivamos el Leer para Vivir, que fue el proyecto piloto de un programa que ya están dando desde el 2002 y se llama Teniendo Puentes con la Luz.
Bueno, en realidad hice una presentación, se llama la formulación simbólica como espacio de elaboración, porque yo creo que también extendemos la mirada hacia esas otras posibilidades creativas del arte que no tienen solo que ver con la palabra, pero que también tienen un lenguaje que nos conectan y nos posibilitan esa acción de elaboración. Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa muy sencillita. Este, eh, espérate que no me está. eh, Empiezo con una cita de Michel Petit. Michel Petit es una especialista francesa muy cercana a nosotros, a todos los que trabajamos en IBI. Ella dice que cuanto más capaz es uno de nombrar lo que se vive, estamos más aptos para vivirlo y sobre todo para transformarlo. Cuando carecemos de la palabra para pensarnos a nosotros, para expresar la angustia, el coraje, las esperanzas, nos queda solo el cuerpo para hablar, ya sea el que grita con todos sus síntomas, ya sea el enfrentamiento. Sergio Boimare también dice que la cultura y por ende la literatura posibilita que los asuntos candentes puedan ser tomados de manera contenida dentro de un registro simbólico. Ese registro simbólico, es decir, la metáfora, la ficción, puede dar fondo a eso que nos sucede y atenuará lo que nos sucede. Y bueno, termino con la rosa que dice que leer es explorar todo lo que se puede hacer con las palabras y todo lo que las palabras pueden hacer contigo. Estas tres citas las saco porque son tres miradas que reafirman desde distintas perspectivas las posibilidades que conlleva el diálogo individual y colectivo con esa palabra oral y escrita que nosotros hemos utilizado y que es posible utilizar en todo proceso de elaboración y reconstrucción personal y social. Lo hemos ratificado, lo hemos corroborado. Ellos se engastan en esa capacidad de transformación que genera el encuentro lúdico y creativo con productos culturales en general y especialmente con esos productos culturales vinculados al lenguaje. Decimos en el banco del libro que esa palabra, convertida en símbolo o en representación a través de la lengua escrita, también sostenida en propuestas icónicas, nos permite comprender y hacernos entender por una parte, pero va más allá, pues tiene la capacidad de ordenar y someter a análisis la experiencia. Es decir, nos da la posibilidad de abrir las compuertas para transformar experiencias de distintos órdenes, críticas, difíciles, para activar procesos en lo que tiene cabida, y eso es muy importante, tanto la reflexión, la emoción y la argumentación. Después de haber dicho esto, quisiera agregar que la experiencia estética nos permite tener un puente afectivo entre la palabra y la realidad. En cualquiera de las manifestaciones de esa palabra, desde el era una abeja ancestral y ese lector o escucha con el que se interactúa en estos espacios, y en intervenciones como la que hemos venido haciendo ahorita en esta etapa posterior al doble terremoto, es importante darle el espacio que tiene. Esa intervención que hemos hecho, no, le hemos dado el nombre de leer para vivir 2, porque hemos corroborado una vez más que las metáforas y las ficciones ofrecen una posibilidad de dar fondo y atenuar las inquietudes primarias y sobre todo los asuntos candentes. La lectura que proponemos en estas sesiones que hemos iniciado ya como eje conductor promueven la elaboración. Y eso es así porque se ofrece desde la formulación simbólica, la metáfora, la ficción, el distanciamiento necesario para ver las cosas de una manera distinta, pero a la vez para propiciar la reflexión y para generar respuestas en voz alta de todo ese público que a veces no tiene la palabra adecuada para expresarse. Ahora, esto lo hemos podido validar durante 24 años. Iniciamos la primera etapa de Leer para Vivir, que fue el piloto. Ese piloto lo hicimos en el 1999, yo no estaba en ese entonces en el banco del libro, y ese proyecto, digamos que es la premisa de lo que hemos hecho después con un programa que se inició en el 2022 que se llama Teniendo Puentes con la Lectura. El proyecto de Leer para Vivir fue la primera experiencia de biblioterapia que se hizo en la región
pero además, digamos que los puntales fueron Carmeniana Aguirre y Carmen Martínez, que, bueno, vamos a hablar luego de algunas de las frases que ellos han utilizado, pero que para la premisa es sumamente sencilla y es esta de la que hemos hablado, las posibilidades que te da esa palabra metamorfoseada en ficción o en metáfora. Como les dije, ese proyecto piloto se hizo en el 99 y empezó para apoyar a varias poblaciones que se vieron afectadas por el deslave de 1999. Además, el mismo espacio de La Guaira, lamentablemente. Entonces, un grupo de voluntarios se fueron a las zonas afectadas. Primero empezaron aquí en un campo deportivo que se llama Teo Capriles y luego se desarrolló se incorporaron 12 clubes de lectura con 12 comunidades en distintas zonas de Vargas y se desarrolló, como les dije, en el marco de la biblioterapia, que más que una cosa básicamente clínica, era sanar a través de los libros y la idea era propiciar vivencias estéticas que ayudasen a sobreponerse a esta población de las situaciones. En 2002, como les dije, retomamos ese esquema. Yo decía que no teníamos un deslave natural, sino un deslave social en un país enfrentado, y es así como iniciamos el programa Teniendo en Puentes con un pequeño proyecto de USAID que se llamaba Cuentos entre Amigos. Después vino de la lectura a la escritura creando espacios para la transformación, después teniendo puentes en el Guárico, después de la lectura a la escritura creando espacios de transformación, en fin, varios proyectos que se han ido hilvanando y al que hemos apostado ahora, lo estamos incorporando también en este programa. Ese proyecto de Leer para Vivir inicial no solo se convirtió en una referencia aquí en América Latina, también demostró su eficacia en el tsunami de Ibi, que fue en el Pacífico, perdón, en el Océano Índico, y allí fue donde hicimos en la guía de emergencia que está en nuestras redes, en Instagram, pero que también Fundalectura Colombia y la Biblioteca Piloto Medellín han difundido en estos momentos. También estuvimos en la capacitación de mediadores en la Sala de Lectura de México durante las lluvias del 2007. Ahí estuvimos en Ciudad de México y en Monterrey. En fin, digamos que además este proyecto ganó el premio Guts van Basel, el premio Leer para Vivir, y uno de los proyectos de Teniendo Puentes, no sé si más adelante lo digo, ganó el premio Hamdan UNESCO y vinieron dos PhD a validar la experiencia. Esta foto es de Carmeniana Aguirre y Catherine Patterson, una autora norteamericana, que vino para ese momento del deslave de Vargas, porque se leyó en la región de Quenepe, su libro Un puente Seteraquitia, que narra como una niña es arrastrada por las aguas. Y se leyó por capítulos y ella además nos apoyó. Ella es premio Astrid Lindgren, igual que el Banco del Libro, fue de las primeras galardonadas. Yo quise traer una cita de Catherine que dijo a partir de su estadía en Venezuela y dice que a través de mis largos años de vida he visto tantos abismos que necesitan puentes, abismos de cultura y tiempo, divisiones de raza, religión, ideologías políticas, que más parecían que estos puentes podían tenderse para los niños si solamente pudiera yo construir uno lo suficientemente bueno. Pero la lección que he aprendido a lo largo de estos años es que uno no puede solamente construir un puente para un niño. A veces es necesario convertirse en el puente. Es necesario tenderse uno mismo en el abismo. Creo que esa es una sensación que de alguna manera todos nosotros hemos vivido, ustedes que están ahorita, los que están allá en Colombia, que de alguna manera esto bueno, es como una réplica de lo que les pasó a distancia y lo que vivieron a distancia en Venezuela. Bueno, ya les había dicho que lo de los dos reconocimientos y del proyecto del Premio Hamdan UNESCO, que fue para proyectos innovadores en el fortalecimiento de la formación docente, que otorgó una validación académica porque vinieron dos PhD a validar la experiencia, pero ya era un proyecto validado en el trabajo de campo. Aquí estamos recibiendo el premio. Entonces,
En realidad quería hacer énfasis en lo que no, cómo nosotros vemos la biblioterapia. La biblioterapia la vemos como una posibilidad de sanar, de elaborar a través de los libros y que además te queda para toda la vida. Porque como dice Joseph Paul, que es un especialista en biblioterapia canadiense, en su libro Lee para tu vida, dice que los buenos libros pueden alterar nuestras percepciones del mundo, ordenar el caos, articular el pensamiento, recobrar el pasado y mirarlo de manera diferente para resolver ciertos problemas del presente. La literatura, en otras palabras, nos ayuda a reescribir nuestras propias historias. En esta fase y en todas las que hacemos, para nosotros la preselección de los libros es importante. El Banco de Libros tiene 46 años, seleccionando los mejores libros para niños y jóvenes publicados en lengua española, en lengua hispana. Y para nosotros tienen que tener 3 características: calidad textual, gráfica y editorial. Se incluye toda clase de libros, pero los temas difíciles son imprescindibles. Nosotros tocamos el tema del miedo, el tema de la muerte, el tema de las dificultades que se tienen, de la soledad, porque el libro álbum también nos ofrece esa posibilidad de verlo desde 2 perspectivas distintas, como son la textual y la icónica. Yo siempre digo que la imagen también dice. Entonces, si a lo largo de estos 66 años el banco ha ido reordenando y reformulando los enfoques en torno al tema de la formación de lectores, la innovación en la cual entran estos proyectos, la transferencia, ha sido una constante de los inicios. Por eso estos proyectos siempre los hemos luego transferido. Lo que hicimos en Vargas en el 99 fueron transferidos a las comunidades y mantenemos incluso hasta ahora, 3 no aparecían de nuestras coordinadoras de estos clubes, porque eso ya está en manos de las comunidades, pero ya se comunicaron con nosotros. Nosotros siempre creamos entornos lectores y dejamos, una vez que se ha sistematizado el trabajo, las colecciones. Entonces empezamos, por supuesto, con la activación de un conjunto de bolsos viajeros que constituyen los primeros espacios en los que se asentan los narradores. Hemos intervenido hasta ahora en este proceso con 2 espacios de acogida, yo prefiero llamarlos así, y empezamos la sistematización, porque la sistematización es importante. Empezamos primero con algunas cosas puntuales, pero ya estamos en 4 campamentos yendo consuetudinariamente. Por ejemplo, y además creemos en la articulación, en la puesta en común. Estamos trabajando con la Corporación Andina de Fomento, con Beneficencia, con Movistar, con los voluntarios de Movistar, con la ANEL, que es la Escuela Nacional Lacaniana de Canto Freudiano. Y aquí tienen un pequeño esquema que de Leer para Vivir, que es la literatura como espacio de reconstrucción personal y social, el impacto positivo de los encuentros lectores. En esos encuentros lectores siempre abrimos las compuertas de las respuestas que son necesarias para esta investigación que estamos ampliando de la mano con la ANEL, la necesidad de fortalecimiento del trabajo en red. Reitero, la importancia de una acertada selección de libros y el valor del trabajo sostenido y del acompañamiento sistemático en el que se incorporan los propios participantes. Hacemos una selección de los espacios de acogido, diagnosticamos estos espacios, la conformamos el equipo de facilitadores, diseñamos las actividades a partir de ese diagnóstico, porque no todos son iguales. Nosotros estuvimos el otro día, ayer, pero para mejor estuvimos en el Nuevo Circo y ahí está en manos de las comunidades, mientras que, por ejemplo, en la Guayana Esequiba está en manos de la Alcaldía de Caracas y las organizaciones son distintas. En el caso concreto del Hotel Ávila está en manos de Fundarte. Entonces seleccionamos los temas, hablamos con los niños, hacemos registro de observación y posteriormente, una vez que se haya, entregamos una colección de libros. Estas experiencias de lectura en diversas aristas que involucran a las comunidades directamente, eso es importante, ha contribuido al viraje del enfoque sistémico tradicional que priorizaba la formulación-acción piramidal hacia una perspectiva, y eso es lo que nosotros hacemos, centrada en el ciudadano y su contexto, tomando en cuenta los entornos que condicionan las prácticas lectoras, que en estos casos de crisis es fundamental.
Ese entorno de nuestros países, como ustedes saben, tienen un común denominador más allá de las situaciones de desastre, que se pueden definir con la palabra de vulnerabilidad, porque nuestras comunidades a lo largo y ancho del continente están signados por esa vulnerabilidad. Delinear esta ruta es una forma de apuntalar la incidencia en cada intervención que hagamos con el objetivo de acompañar. Eso es una primera instancia. Y luego un acompañamiento engastado en la lectura literaria para que suceda la reconstrucción personal. Aquí están algunos de los libros que usamos. Sapo tiene miedo, La tía Berta, que es un magnífico libro sobre la muerte, de Felipe Márquez, que editó Camelia Ediciones. Y bueno, esta otra cita de Michel Petit, la lectura nos convoca a un espacio propio, en ese espacio propio que permite alejarse de los desconfinados. Esto puede ser el lugar mismo de la elaboración o, como ella lo llama, de la reconquista. En fin, el programa en general y este proyecto en particular, alineado con el concepto de leer para vivir, sostiene que la lectura nos ayuda a aliviar el caos y, en paralelo, redimensiona las capacidades lectoras que nos permiten interiorizar el lenguaje, ese que nos define como seres humanos, para propiciar así la capacidad de comprender lo inesperado, la otredad, ampliar la visión del mundo y, sobre todo, como dice Michel Petit, expresar lo que nos pasa. Ahora en el banco estamos convencidos que llevar a las comunidades en situaciones de crisis diversas y complejas, lo que llevamos debe sustentarse en necesidades verdaderas. ¿Qué mayor necesidad que la que hay ahorita? Como estamos convencidos que hay que buscar constantemente respuestas en el ambiente y sus actores para ir en la dirección correcta. Cuando asumimos la formulación y ejecución de estos programas, la primera fase ha sido el diagnóstico, a pesar de la urgencia, pero tiene que ser un diagnóstico continuo que nos permita ir en una dirección y que no es asumido nunca como un guión hermético. Cuando estamos en un escenario de crisis, esa realidad redimensiona su condición de agente modificador y tenemos que estarla monitoreando siempre muy de cerca. En esta etapa de Leer para Vivir 2 hay que tener en cuenta que la tragedia es parte del bagaje personal porque los niños llegan a las sesiones de lectura y ello marca su relación con ella. Y que esa lectura es asumida o bien desde la evasión como refugio o desde el reconocimiento de su propia vivencia en la prisión con el distanciamiento necesario que propicia. Desde esta perspectiva, pues, hemos tendido puente con la lectura, orientando nuestro trabajo consciente de que la literatura nos ayuda a crear escenarios de transformación individual y social. Decimos que la experiencia estética nos contiene en su esencia más plural y contradictoria y que al mismo tiempo nos vincula a la realidad de una manera distinta. Con ese transitar de 27 años de teniendo puente con la lectura, hemos constatado que la literatura es un importante agente de cambio. Y como dicen Carmen Martínez y Brenda Bellorini, si la lectura es un poderoso agente de cambio, qué mejor forma de incidir positivamente en nuestra comunidad que llevándole literatura para brindar otra manera de leer el entorno y de interpretar la realidad. Eso está en nuestros pormenos lectores. Para cerrar, suscribimos con Jorge La Rosa que los libros deben activar la vida espiritual, pero no conformarla. Deben dar a pensar, pero no transmitir lo ya pensado. Deben ser puntos de partida y nunca de llegada. Por eso apuntamos a abrir las compuertas de la reflexión y la elaboración. Como dice Manuel Janán Díaz, el debate sobre la necesidad de la magia es viejo y se da entre los que consideran la imaginación como una fórmula de escape y evasión y los que privilegian la imaginación por su capacidad de extender el mundo lógico y abrir paso a dimensiones más ricas y reconfortantes. Y yo agrego, es sobre todo una forma de interactuar con lo real, de reinterpretarlo. Leer es interrogar las palabras. De ese proceso podemos imaginarnos o inventarnos, pues la palabra en su representación simbólica en la literatura lo contiene todo. Esto es, a grosso modo, algunas de las líneas con las que trabajamos con los esquemas que ya dejamos allí como para seguir ese ritual de leer para vivir. Gracias. Bueno, muchas gracias, María Beatriz.
por esta excelente y precisa eh, y operativa, además con instrucciones operativas, presentación, donde lo que nos queda claro es el papel de la literatura como agente de cambio y sobre todo en estos procesos. Gracias por compartirlo. Ahora vamos con Zaida García Valecillo, quien nos va a hablar, a través de su organización Clima 2, hicieron desde el primer día, se dedicaron a trabajar en una especie de diagnóstico de lo que había ocurrido, de los daños ocurridos en el patrimonio cultural construido. Está en una línea de trabajo muy importante que la UNESCO además ha desarrollado con distintos protocolos, no solamente para preservar el material, las edificaciones como patrimonio cultural, sino también las bibliotecas, los centros de documentación y otros espacios de memoria que sufren daño en estas ocasiones. Entonces, Zaida, bienvenida. Eh, Te damos el espacio. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer estar hoy con ustedes. El día de hoy venimos a compartir los resultados de un informe preliminar, pero también hablar sobre cuáles son las posibilidades que tiene el patrimonio y el papel del patrimonio en un proceso de reconstrucción post-sismo. Voy a compartir la pantalla. Por favor, ¿me confirma si se ve? Perfecto, profesora. Muy bien, gracias. Bien, muy agradecida, como ya les dije, por esta invitación y la posibilidad de compartir este informe que tuvimos desde el primer día del ciclo. Quiero empezar hablando que el patrimonio cultural es parte de la resiliencia ante los desastres. El patrimonio cultural como un espacio no solamente donde hay infraestructuras dañadas, también son lugares donde las sociedades construyen su memoria, su identidad y su sentido de pertenencia. Por lo tanto, ante un desastre como el que tuvimos el 24 de junio, es importante asumir el patrimonio como un factor más en la reconstrucción del tejido social. Por lo tanto, es importante saber qué es lo que, en qué grado de daño están estos bienes patrimoniales y cuál es el panorama que tenemos en Venezuela para su reconstrucción. El objetivo de este informe fue evaluar de forma preliminar los daños al patrimonio cultural construido y derivados de los eventos sísmicos de junio del 2026 en Venezuela. La metodología que aplicamos es una metodología de una evaluación preliminar cualitativa orientada a identificar los daños, vulnerabilidades de los bienes patrimoniales a partir de la revisión sistemática de fuentes abiertas, consultas especialistas y revisión documental. Tengo que enfatizar que los criterios para seleccionar los bienes fueron que estuvieran declarados patrimonio cultural por el Estado venezolano. Esto quiere decir que de acuerdo a la ley vigente de patrimonio cultural, tenemos declaratorias de monumento histórico nacional, de bien de interés cultural, censo del patrimonio cultural, aun cuando muchos especialistas tenemos muchas objeciones con este registro, que se hizo a partir del 2005. Sin embargo, este registro está asociado a una gaceta oficial
en la cual establece que todos los bienes registrados en este censo de patrimonio se consideran bienes de interés cultural. Por lo tanto, fueron tomados en cuenta para la elaboración de este informe. Igualmente, zonas de valor histórico ambiental, como es el caso del Centro Histórico de Choroní. Esto conformó nuestro universo de búsqueda, pues tengo que hacer énfasis en esto porque había muy poca información y no hay un inventario actualizado con acceso público que nos indique cuáles son los bienes declarados y cuáles no. Por lo tanto, tuvimos que hacer también una investigación en cuanto a los bienes que están oficialmente declarados. Tengo que hacer también un pequeño paréntesis en que encontramos bienes que consideramos de valor patrimonial. Los especialistas lo consideran de valor patrimonial, sin embargo, no fueron encontrados en ninguna documentación como declarados. Entonces, estos bienes patrimoniales, aun cuando tenían todo el aval para ser patrimonio, murieron sin el reconocimiento del Estado venezolano. Este es el caso del Gran Hotel El Palmar, hecho en 1949 por el arquitecto Luis Chatein, y el mural de inducción cromática de doble frecuencia, elaborado en 1992 por Carlos Cruz Díez, y que estaba en el Club Náutico de Playa Grande. Empezamos con los hallazgos. Y los hallazgos tengo que iniciar diciendo que es uno de los fenómenos más impactantes que ha tenido el patrimonio cultural venezolano. No solamente por la extensión, sino por la magnitud de los bienes afectados, por supuesto, unos en mayor o menor medida. Estamos hablando que fueron 5 estados y 16 municipios en la franja norte costera, y es donde vive el 80% de la población venezolana. Hasta el momento que se hizo el informe, se identificaron 87 bienes patrimoniales afectados, principalmente, y se identificaron principalmente el Distrito Capital y La Guaira, que es donde tenemos el mayor porcentaje de bienes identificados. Estamos hablando del 42% en Caracas y específicamente en el municipio de Libertador, y La Guaira es el 21%. En su mayoría de periodo colonial, casi la mitad de los bienes identificados pertenecen al periodo colonial. Esto nos da un indicio de ciertas técnicas y procedimientos de intervención de acuerdo al tipo de edificación y a los materiales con los cuales que estaban elaborados. Sin embargo, no es nada despreciable ver cómo el 22% y el 24% de los bienes patrimoniales son del periodo moderno y republicano. ¿Cuáles fueron los tipos de patrimonios más afectados? Precisamente las edificaciones religiosas. Las edificaciones religiosas fueron las que tuvieron mayor afectación, y esto nos lleva a edificaciones religiosas en su mayoría del periodo colonial, puesto están en un tipo de declaratoria que abarca toda construcción elaborada o iniciada antes de 1830. Entonces, estamos hablando de un 42%, casi la mitad. Disculpe, en esta tengo que hacer la salvedad que estas edificaciones declaradas en la Gaceta Oficial 26320 abarcan no solamente la edificación, sino los bienes muebles de valor patrimonial que tengan en su interior.
Fíjense, aquí pensamos, cuando empezamos a ver, bueno, el nivel de afectación, cuál es la gravedad de estas edificaciones que estamos, realmente encontramos un gran vacío de información por parte de las instituciones del Estado, puesto que en principio, si no hay un inventario actualizado que esté accesible a la población, y no hay reportes hasta la fecha no hay reporte oficial de bienes afectados, el nivel de daño lo pudimos simplemente ver o vamos a decir, identificar de acuerdo a datos de fuentes abiertas en redes sociales, principalmente. Y algunos a través de especialistas que pudimos contactar. Sin embargo, estamos hablando que se confirmó que casi el 45% de los bienes tienen un alto nivel de afectación. Pero todavía nos queda un hueco bien importante de un 39% que desconocemos la gravedad de esa afectación. Por lo tanto, es importantísimo que se puedan hacer los diagnósticos preliminares para poder actuar en situaciones de emergencia, de riesgo, para bajar ese espacio de desconocimiento, porque si no estaríamos actuando a ciegas. El no tener información sobre el patrimonio cultural es doblemente terrible. Uno, porque estaríamos actuando a ciegas, viendo solamente pequeñas parcelas, y por lo otro, estamos hablando que el patrimonio cultural forma parte de los derechos fundamentales de los venezolanos. Por lo tanto, los venezolanos tenemos el derecho de conocer, valorar, disfrutar y proteger nuestros bienes patrimoniales. Pero ¿cómo lo podemos proteger si no hay información disponible? Entonces, aquí es uno de los grandes retos que tuvimos que afrontar para la elaboración de este informe. Vamos a enumerar algunos de los principales vacíos, como les decía anteriormente. No hay reporte oficial que permita cuantificar la totalidad de los patrimonios afectados. Por lo tanto, es a nuestra apreciación, es uno de los mayores impactos que, que hemos tenido con relación al patrimonio cultural, pero no tenemos ninguna información oficial. Si esto es así, si se comprueba esta apreciación de nosotros, nos enfrentamos también a otro reto. ¿Tenemos los especialistas en patrimonio suficiente para abordar ese volumen de bienes a ser intervenidos? Tenemos técnicos profesionales capacitados para trabajar el patrimonio cultural en un contexto de gestión de riesgo. El elemento riesgo es un elemento, dentro del mundo del patrimonio, es un elemento relativamente reciente, de unas par de décadas para acá, y requiere una formación también particular de cómo intervenir en un contexto de riesgo, porque no solamente actuar para recuperar la edificación ahora, es pensar en el futuro, porque vivimos en una zona sísmica, por lo tanto, los sismos no van a desaparecer y debemos prepararnos para el próximo. Por supuesto, faltan inventarios actualizados y sistematizados. No es suficiente tener inventarios en papel. Es necesario tener una base de datos, y una base de datos que nos permita ver rápidamente el volumen de bienes que tenemos y el volumen de ese universo, cuáles están afectados y en qué nivel, para poder establecer prioridades. En este momento carecemos de esos mecanismos. Conozco
que hay, la Iglesia Católica ha trabajado en los últimos años, ha trabajado en hacer registros de bienes muebles en algunas de las iglesias del centro de Caracas. Desconozco si ese registro eh, ha sido llevado a una base de datos, pero siempre estaríamos hablando de bienes muebles. Como les dije, las iglesias declaradas con esta Gaceta Oficial de 26.320 abarca los bienes muebles, pero en la mayoría de los casos se carece de inventarios sistematizados, porque estamos hablando de obras de arte importantes que alberga la Catedral de Caracas, Santa Teresa. En la Catedral de Caracas, una de las cúpulas que se agrietó tiene una pintura de Cristóbal Rojas, tiene pinturas atribuidas a Cristóbal Rojas, por lo tanto, estamos hablando de artistas importantes del arte venezolano. Disculpa, Zaida, 5 minuticos. Ok. Esto impide priorizar intervenciones, asignar recursos, proteger bienes vulnerables y planificar una recuperación que sea sostenible. El patrimonio cultural ante los desastres necesita una mirada integral. Hay un marco normativo para la recuperación resiliente que nos lo da las instituciones internacionales como la UNESCO, el ICROM, la ONU. Hay todo esto y cada una tiene sus fortalezas en cuanto a formación o inclusive en cuanto a financiamiento. Nuestras recomendaciones es documentar antes de intervenir, evitar pérdidas irreversibles, fortalecer la gestión de riesgo aplicada al patrimonio cultural. Es importantísimo que en los planes para las intervenciones tomen en cuenta la gestión de riesgo y sobre todo que incorporen a las comunidades y que incorporen ese proceso de participación, pero basado en un conocimiento técnico científico que pueda sensibilizar el valor cultural y reconocer los significados únicos del patrimonio cultural para esas comunidades y que pueda ser un espacio de sanación emocional y simbólico. Trabajar de forma preventiva, los sismos van a estar presentes, han estado presentes a lo largo de la historia, como lo vimos en la sesión anterior, la pasada semana, y como también fortalecer la identidad para la sostenibilidad. Hay algunos ejemplos en donde se ha trabajado en situaciones similares. Estamos hablando de Nepal, tras un terremoto se destruyó un monumento y se pudo restaurar a partir también de la participación de las comunidades en Chile a través de en iglesias de madera declaradas Patrimonio Mundial. Bueno, me despido, no sé antes tomar las palabras de Lewis Carroll en Alicia detrás del espejo. Hay que correr mucho para estar en el mismo lugar. Si quieres avanzar, debemos correr el doble. Muchas gracias. Gracias, Zaida, por esta exposición tan precisa y con muchos elementos sociales y técnicos. Y ahora para cerrar estas 3 exposiciones, tenemos a Humberto Valdivieso, quien nos va a hacer una reflexión muy particular sobre el rediseño, el espacio urbano, la memoria y cómo reconstruirnos. Adelante, Humberto. Bien, muchísimas gracias, Tulio. Muy honrado de estar aquí y agradecido por la invitación. Voy a compartir la pantalla. A ver. Aquí hay una barra que no me deja acceder a... Mm.
Profe, creo que es la que está allá al Ok, lado de es. muy bien. Estas son unas reflexiones, como dijo Tulio, sobre pensar desde el diseño y algunos aspectos de la filosofía y las humanidades, eh, el, cómo afrontar el espacio que nos ha dejado esta conmoción y también evaluar un poco por qué hemos llegado a la situación en la que estamos. Bueno, son tres partes. La primera la he llamado ciudad, frontera, para hablar un poco sobre la idea del humano como prójimo y de la comunidad como fuente de vida. Bueno, tenemos una ciudad, Caracas, la ciudad, La Guaira, y ahora, pues lamentablemente, también lo que ha ocurrido en Colombia y ha ocurrido también en otras partes del mundo. Impresionante cómo se ha movido la tierra este año, pero tenemos nuestra ciudad, Caracas, una ciudad marcada literal y virtualmente por múltiples fronteras, una ciudad escindida que ha sido pensada desde los segmentos, que muchas veces ha sido apartada, ha sido fragmentada política, social, estética y emocionalmente, eh, de muchas formas. Esta ciudad, y quiero pedirle disculpa a algunos fotógrafos, voy a referencia, no encontré, porque bueno, unas imágenes extraordinarias que hay en internet, y me disculpo con ellos si no están algunos créditos, porque no estaban originalmente. Bueno, tenemos una ciudad muy hermosa, pero que es una ciudad también de contraste. Una ciudad donde ya veremos con una próxima lámina, eh, se ha venido advirtiendo desde hace mucho tiempo sobre su complejidad social, política, eh, la relación que tiene el caraqueño y también el guaireño con la naturaleza, que ha sido la relación más responsable, pensándola desde el diseño, sino que ha habido una frontera específica entre lo humano y la naturaleza, la tecnología, lo humano y la naturaleza, como tres estadios separados de la vida, donde la voluntad humana está por encima de las otras formas de vida. Estar por encima de las otras formas de vida, pues ha hecho que en estas relaciones de jerarquía, donde el desarrollismo humano debe imponerse sobre el paisaje y las otras especies, entonces, bueno, ha hecho que hayamos construido una ciudad que se fue intoxicando ferozmente. Y eso me llevó a pensar en estos versos de la poeta, extraordinaria poeta rusa, Anna Akhmatova. Estamos tan intoxicados el uno del otro que de improviso podríamos naufragar. Y hemos naufragado muchas veces y volvimos a naufragar otra vez. No solo porque la naturaleza nos dio un empujón muy fuerte, sino porque no estábamos preparados para ese empujón en muchas formas. Y lo estamos sintiendo ahora. De esa ciudad extraordinaria estamos recogiendo las ruinas. Y ese recoger las ruinas, y como lo han mostrado las presentaciones anteriores que fueron extraordinarias, hay no solamente el drama humano y todo lo que implica reconstruir la vida de la gente. Hay un drama importante ecológico y hay un drama patrimonial, como ya lo mostraron también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a eso? ¿Qué formas de diseño podría haber? Es decir, nosotros podemos pensar que
decir, bueno, ahora tenemos que ser antisísmicos. Yo entiendo que puede ser una palabra quizás usada en determinados ámbitos técnicos de la ingeniería o algo así, pero que filosóficamente nos trae un problema. Porque ser antisísmico es ser antinaturaleza también. Es decir, es tratar de, con un pensamiento muy vuelto sobre el romanticismo, casi decimonónico, esto de antisísmico, es aquella cosa de Bolívar diciendo que, bueno, frente a la naturaleza había que imponerse y de todos los románticos, pues tenemos que pensar ahora si nosotros vamos a diseñar de nuevo nuestra vida y nuestra ciudad, y quizás no deberíamos ser antisísmicos porque los sismos no van a desaparecer. La lluvia no va a desaparecer. La naturaleza va a seguir, además, por el efecto voraz del ser humano, va a seguir siendo cada vez más feroz con nosotros. Entonces aquí voy a las palabras de Jacques Derrida, filósofo francés, que nos decía más bien al contrario, parece que fuese preciso temblar. Y él lo veía en una dimensión ética, por supuesto, referida, pero justamente parte no solamente del temblor, de los bombardeos, fíjense, es muy interesante, cosas que hemos vivido en Caracas durante todo este año, sino del temblor, del terremoto, de los terremotos también. Entonces, en un doble sentido, hay una necesidad, obligación de temblar, pero hacerlo no solamente de temblar porque nos ha llevado una circunstancia a temblar, sino que la circunstancia que nos obliga a revisarnos como deber, desde el sentido del pudor, de la decencia, de la modestia, del valor, pues ahí hay que temblar. Y temblar de miedo, estas perspectivas, atreverse a temblar es atreverse a separarse también de todos estos dictámenes a priori de antisismo, antinaturaleza, anti esto, anti aquello, ultradesarrollo, que niegan que hay algo más ahí y que no podemos volver a diseñar sin tomar en cuenta eso. Cuando diseñamos, comunicamos. Cuando diseñamos, diseñamos para alguien más. Diseñamos para las comunidades. Cada vez se habla más del diseño común, del diseño para el otro, del diseño que toma en cuenta las comunidades, del diseño colectivo, de la integración. Pero todavía nos falta hacer una pregunta, ¿el diseño para quién? ¿Quién es ese otro? Ah, el humano. Y entonces ahora tenemos humano, poshumano, antihumano, transhumano, es decir, una gran variedad. La humanidad dejó de ser homogénea. Sin embargo, todavía tenemos unas reservas conceptuales y unas reservas lingüísticas importantes que nos permiten reencontrarnos una posibilidad de un diseño, del diseño de una ciudad que esté pensada en el prójimo. Y Antonio Pascuali nos llamaba a empezar esto. ¿Cómo definir la enfermedad nacional necesitada de terapia? Excesiva instrumentación del prójimo. Y sísmico es instrumentación del prójimo. Terapia, una recuperación del prójimo como fin político nacional. Recuperar al prójimo quiere decir recuperar la posibilidad de aceptar la identidad del otro tal y como es, para que esa identidad me reafirme a mí mismo tal y como soy. Y entonces ahí la relación entre uno y otro se hace una relación sin jerarquía, sino que se hace una relación desde el sentido común. Y es ese sentido común, diseñar ahora desde el sentido común, tomando en cuenta que el prójimo no es solamente el otro ser humano, sino que el prójimo es también la naturaleza, el prójimo es la naturaleza que tiembla o la naturaleza que tiembla de miedo cuando tiembla o cuando es contaminada como el humano, como son los animales, los vegetales y todo lo que existe, que no son distintos a nosotros. Ya en 1975, esto me lo encontré en un archivo del Centro Meirin, que fue un centro muy importante en La Pastora, que quedó devastada, debo decirlo, con estos dos terremotos. Eh, Había una conferencia y en sus archivos me encontré este recorte de prensa del Nacional del 5 de septiembre del 75, donde se advertía el ingeniero Marcelo González, decano de la Facultad de Ingeniería de la UCB, que pues si no se reparaba la cobertura vegetal
nos íbamos a enfrentar a una enorme catástrofe en Caracas. Es decir, que había ingenieros que estaban diciendo estamos causándole un daño enorme a la ciudad porque no hemos sido capaces de diseñar tomando en cuenta la naturaleza y la recuperación de la naturaleza que nos corresponde. 1975, saquen la cuenta de todos los años que tiene esto para atrás. Segundo, bueno, diseñar. ¿Cómo diseñamos dentro de toda esta complejidad? Y diseñar, el diseño en una acepción muy antigua es marcar con el signo, pero tiene otra acepción que lo utilizaron sobre todo los renacentistas, que tenía que ver con el dibujo, con el trazado. Pero mucho antes el diseño tenía que ver con el arado. Y con el arado que trazaba la ciudad, y ese trazar era un cuidar de lo que estaba en la ciudad. Lo encontramos en la Eneida de Virgilio, que es un libro extraordinario donde está esta idea. Entre tanto, Eneas traza la ciudad con el arado. Cuando pierden un momento, una crisis, pierden las naves en Sicilia y hay toda una crisis ahí. Eneas, que pues está pensando qué hacer, recibe el consejo de Nautes, quien le recomienda dejar en Sicilia a las mujeres, a los niños, a los cansados y a los ancianos y partir solamente con los guerreros jóvenes. Su padre se le aparece en sueños y le recomienda lo mismo y le dice que debe trazar la ciudad. Eneas hace lo que los etruscos y romanos llamarían sulcus primigenius, que es el primer surco. Ese sulcus primigenio es una mecánica sagrada, es un levantamiento del trazado de lo que sería el círculo de la ciudad, detrás y delante del cual irían las murallas, y esto tenía un carácter sagrado. Diseñar tenía ese carácter ritual de trazado, de trazar algo que significaba protección a todo lo que la ciudad tenía que ser. O sea que el primer gesto de diseño de una ciudad tenía que ver con la protección de todos los que habitaban, en la totalidad, además en armonía con el conjunto. Ese trazado tenía que estar en armonía con el paisaje, porque la vida lo representaba todo. Eso me hizo pensar a un hermoso texto de Víctor Hugo Irazábal, el gran maestro venezolano. Dice: dentro del espacio de una hoja habita el universo entero. Y eso, pues, no lo encontramos en las formas como nosotros trazamos, en los límites, en las fronteras. Esta foto maravillosa de la separación, casi con una grieta, una de desarrollo brutal de separación entre la urbina y Petare, como dos ámbitos que lo sabemos todos los caraqueños, todos los venezolanos, cómo ha sido visto desde la política, desde la sociología, como el ámbito civilizado y el ámbito salvaje. Equivocadamente, bueno, esto es no trazar la ciudad, no saber hacer ese trazado de la ciudad con el que comienza todo, ese sulcus primigenio, pensando en el cuidado de todos, en el cuidado del prójimo. Y obviamente el Ávila tiene su propia frontera demarcada por la cota 1000, separada de lo otro. Algo que no era para los Yanomami, las comunidades indígenas, pues pensado de esa manera. El mundo es una totalidad, y en la circularidad de la existencia del universo, que se mueve de manera circular y circular, pues la casa de ellos seguía la circularidad del universo, de la tierra, del bosque, de la vida, integrando, marcando como diseño un espacio de protección, pero que no negaba la vida ni negaba el mundo. Entonces, diseño como integración y la posibilidad de vivir incluso con los temblores y las inundaciones, porque son parte de la vida. Pero lo saben las otras especies también, lo saben los animales. Aquí, en algún momento, esta fotografía la tomé hace unos años, me sorprendieron estas hormigas.
haciendo casi que su propio chabono ahí alrededor. Es decir, marcan el círculo, como Eneas marcaba ese primer círculo para hacer la ciudad que protegería a sus gentes mientras él iba a la conquista. La naturaleza sabia nos muestra cómo protegerse y cómo proteger al otro. Esta lámina no tenía que estar ahí porque esas se las voy a comentar yo directamente. Mire, entonces el diseño en este sentido, bueno, es el diseño del espacio. Ese diseño del espacio pues, es comparado con el arado. Y al comparado con el arado hay un tema de fertilidad, de sacralidad, de un encuentro desde la amistad con el prójimo, una idea de cruzar la frontera hacia otro lado, pero que es un cruzar hacia otra vida que no es distinta a la vida mía, sino que esa separación es solamente una separación de cuidado. Y eso entonces nos hace comenzar a pensar en el prójimo y en la sensibilidad común, lo que permite recuperarnos todo. Y aquí les quiero ya en esta última parte mostrar algunos proyectos donde pues he pensado el diseño como aplicaciones de estas ideas directamente en proyectos de diseño en lo que me ha tocado participar. Bueno, abro con esta idea de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Dice, una sociedad se caracteriza por sus alianzas, no por sus herramientas, y esas alianzas deben ser ahora en el diseño entre prójimos, entre personas que están dispuestas a cuidarse y estar dispuestas a cuidarse incluso cuando el temblor los sacude a todos. Y hemos visto que eso ha ocurrido en la idea de solidaridad, pero que institucionalmente no estamos tan seguros que eso haya ocurrido, al menos en el modo como lo esperamos. Primer proyecto fue un proyecto en la Universidad Católica que se llamó Valores en Tránsito. Aquí trabajé con Teresa Mulet y Santiago Paul, dos grandes artistas y diseñadores venezolanos. Este fue a la Bienal Iberoamericana de Diseño en su momento y pues la universidad quería hablar sobre sus 6 valores. Y la idea era no hacerlo desde la autoritas de la lejanía, sino desde la cercanía con los alumnos. Eso nos llevó a trabajar en un largo pasillo que hay en la universidad, en el piso 3, donde Teresa diseñó un libro con la voz de toda la investigación que se había hecho, que implicaba bibliografía especializada, mensajes en las redes sociales y además la convocatoria está desde empleados de la universidad hasta intelectuales internacionales que participaran. Había una voz absolutamente común y esa voz quedó en ese pasillo gigantesco sobre los vidrios, está en palabras, frases, tweets, códigos QR, respetando la transparencia del espacio para que la montaña y la naturaleza que estaba detrás formase parte de este vínculo común. Esta era la compleja diagramación. Esto estuvo acompañado por una intervención arquitectónica de diseño en todo el edificio con unas ilustraciones que Santiago Paul hizo de los 6 valores de la universidad que debía encontrar y los alumnos debían convivir con esto. Era un libro gigantesco del edificio que debía ser leído poco a poco y debía ser vivido como experiencia en el instante. Entonces ahí estás hablándole al prójimo. Laboratorio Curatorial Catuche, que lo hicimos también desde la Universidad Católica con múltiples aliados. Ahí participó Espacio Zona Franca, participó el Centro Venezolano Americano, por supuesto el Consorcio Social Catuche, que es una organización extraordinaria. Pues empezamos a trabajar en un pequeño espacio
que estaba descuidado aquí en Catuche. De acuerdo con la comunidad, se organizó una red de mujeres artistas, vimos cuáles eran los lugares que debían ser rescatados, había un puente que estaba todo estartalado, y se organizó a la comunidad en esta red de mujeres que tienen un poder tremendo dentro de su comunidad, poder moral, poder ético, poder de trabajo de muchos sitios, es decir, un empoderamiento fabuloso. Se hizo la formación de algo que parecía muy loco al principio, mujeres curadoras del barrio. Y entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos esto? Y nos inspiramos en dos grandes ejemplos, que es en el aprender, en el arte, en el hacer. Tenemos un gran ejemplo en el sistema de orquestas venezolano y por supuesto el trabajo que el maestro Juvenal Ravelo ha hecho con las comunidades desde hace, bueno, temprano en el siglo XX, ya desde los años 60. Entonces se organizaron y estas mujeres entendieron lo que era su espacio y las decisiones estéticas para reorganizar su espacio con un espacio diseñado de otra forma y la incorporación al arte. Se trajeron artistas y arquitectos a trabajar con ellos, se hicieron performance, se dio todo un proceso. Se hizo una gran marcha performance organizada por la artista Adriana Barrio, se rescató una cancha con el artista Ricardo Arispe y elemento central, el maestro Samuel Baroni, que se involucró con la comunidad a trabajar con ellos día a día para rescatar la zona y para hacer en este espacio de estar talado, la misma comunidad con las decisiones que ellos habían tomado como curadores, trabajando con el artista para obtener un resultado óptimo. En las comunidades bueno, hay herreros, hay de todo, y esta gente hizo su propio proceso y tomaron las decisiones estéticas que nos rescataron el lugar y lo dejaron como un lugar muy lindo con una obra patrimonial. Entonces, bueno, está este proyecto. Y finalmente estamos aquí en la Sala Mendoza, eh, en este trabajo. Estos trabajos en la Universidad Católica, por supuesto, mucho lo he hecho con los centros de investigación y el Centro de Investigación de la Información y la Comunicación, donde estoy ahora con el profesor Gustavo Hernández, liderando gran parte de los proyectos que yo hago. Y aquí en la Sala Mendoza, donde estoy ahora de director, y estamos, bueno, cuando vino los temblores, bueno, ¿cómo nos aproximamos a los artistas? Pensamos un proyecto que se llama Recuperarnos. Esto es uno de los ejemplos a partir del diseño y la memoria, cómo vincularnos de nuevo con los artistas y cómo tomar el trabajo de los maestros como María Teresa Bulton para decirle al país: hay una reserva patrimonial, intelectual, artística importante, desde donde podemos partir de nuevo para volver a trazar una ciudad que tome en cuenta al prójimo y aprenda a cuidarse y no sea anti algo, sino que incorpore a la naturaleza como lo han hecho nuestros artistas. Mostré a Víctor Ugurazábal, pero pues, mostré a Samuel Baroni, podría hablar de Octavio Russo, de Teresa Gabaldón y de otros tantos que lo han hecho, y que lo que queremos, bueno, es de nuevo hacer un llamado en ese sentido y recuperarnos, bueno, desde la memoria y el trazado de una ciudad que tiene derecho a vivir con sus temblores. Muchísimas gracias. Gracias, Humberto, por estas sugestivas reflexiones y ejemplos que nos abren un poco el espacio de reflexión sobre nuestros temas. Yo quiero, antes de pasarle la palabra a Yesenia para que nos resuma las inquietudes, nos queda poco tiempo de los participantes, que tenemos gente de Falcón, de Latillo, de Ciudad Guayana, de la Biblioteca Raúl Leoni, y me llama la atención que hay dos quejas, una ligada a la Biblioteca Raúl Leoni y otra Ciudad Guayana, de cómo las bibliotecas que existen allí se han convertido no en espacios de lectura ni de actividades culturales, sino en espacios de accionar político.
Y esto, pues, una de las reuniones, estas muestras también son espacios para visibilizar inquietudes. Pero me parece muy grato que tengamos tanta gente de tantas regiones del país asistiendo a estas conversaciones y algunas pidiendo cómo actuar, cómo aprender a restaurar el patrimonio, dónde formarse en el diseño, y algunos preguntándose, y me adelanto a Yesenia, cómo en una época en que se suponía que el libro como objeto físico ha perdido valor, adquiere tanto valor en el trabajo de María Beatriz y el Banco del Libro. Yesenia, no, te dejo. Gracias, profe. Sí, las reflexiones que han dejado por el chat han sido interesantes, los reportes. Creo que este es un espacio también como para encontrar esas inquietudes y quizás ir conectando posibles soluciones. Voy a dejarles 3 preguntas, uno para cada ponente, que creo que agrupan en general toda la conversa del día de hoy. La primera, las voy a decir las 3 de una vez. Para el profesor Humberto, ¿cómo hacer digerible para quienes deciden esta idea de no imponer lo humano sobre el paisaje y la naturaleza? Para la profesora Zaida, ¿qué se requiere para hacer ese diagnóstico más profundo sobre las afectaciones al patrimonio cultural? ¿Qué tipo de barreras han podido identificar, de tipo técnicas, dificultades para acceder a los espacios, personal especializado, tecnología especializada? ¿Qué tipo de barreras han podido identificar allí para hacer esos análisis? Y la tercera, para la profesora María Beatriz, la dice Asunción Cedeño: ¿cómo se puede hacer con los proyectos de lectura cuando el personal directivo no los apoya? Acá en Ciudad Guayana, en la escuela Miguel Marmión, el director nunca permite en la biblioteca este tipo de actividades de encuentros literarios, ni para los niños ni para la comunidad. Utilizan esa biblioteca como espacio político hasta en horario escolar. Y las educadoras que comenten esta situación o las malas condiciones de la infraestructura las regañan o las sacan de la escuela. Si quieren dejar otras preguntas, las iré recogiendo por el chat y ya pueden iniciar nuestros ponentes, el que quiera iniciar con su respuesta. Bueno, puedo, como la primera fuera mía, pues ve- lo digerible es pensar en esta idea del prójimo y de la naturaleza como nuestro prójimo también, y cuidarla como nos cuidamos con los seres humanos. Por eso les decía, no debemos ser antisísmicos, como no debemos ser antiárboles, ni debemos ser antihormigas, ni debemos ser antiabejas. No, los costos no deben estar por encima de la vida. Entonces, por ahorrarme un dinero no puedo acabar con un árbol, o echar un montón de insecticida para acabar con las abejas. O si yo, en vez de ser antisísmico, soy prosísmico, quiere decir que yo voy a construir, voy a diseñar estructuras que sean capaces de convivir con la Tierra como nuestro igual, con el planeta como nuestro prójimo. Y quizás entonces empezaremos a cuidar mejor la vida del planeta y a cuidar mejor la vida de nosotros también. Y será un cuidar la vida común, diseñando de forma tal que no nos pongamos de espalda a una naturaleza que se manifiesta por propio derecho, sino que seamos capaces de convivir con ella. De eso se trata. Eso es todo un reto en el diseño, y todo un reto cultural, educativo, que hay que poner y que la gente entienda. Si una mata de mango me ensucia el patio, no la voy a ir a cortar. Debo trabajar mi patio para que esa mata de mango pueda seguir dándome fruto. Entonces no puedo ser antimango ni antisísmico, sino que tengo que ser pro todo esto, y la humanidad cambiará. Y eso tiene que ver con el cuidarnos, con el empezar a trazar nuestros diseños de forma tal que integren a la naturaleza. Muchas gracias, profesor. Un poco lo que Gracias. decía anteriormente, el diseño como integración, pensar el diseño como integración creo que es clave en este proceso de aquí en adelante también. No sé si la profesora Zaida quiere responder la siguiente pregunta. Sí,
Muchísimas gracias. De verdad que para empezar este proceso de diagnóstico y de abordar la recuperación de los patrimonios culturales, en principio tenemos que hacer no solamente un diagnóstico de los bienes, es un diagnóstico de los profesionales y de las necesidades de formación de esos profesionales. La gestión de riesgos no era parte intrínseca de la actuación de los profesionales en el patrimonio. Sin embargo, hay todo un marco internacional que lo ha venido estudiando. No podemos negar situaciones y aprendizajes, lecciones aprendidas que han tenido otros países, porque ya hay instrumentos como el marco de Sendai sobre la gestión de riesgo y donde de ahí se desprende una cantidad de instrumentos de formación por parte del ICROM, del ICOMOS, con relación a protocolos de actuación en situaciones de riesgo. Y pensar el riesgo no solamente en este momento sísmico, hay que pensar el riesgo en otras circunstancias que también vamos a tener a futuro, como es el cambio climático y su impacto en la vida de las personas y, por supuesto, en el patrimonio cultural. Hay otro elemento bien importante a considerar y es de qué manera estos sismos y estos situaciones de crisis van a afectar al patrimonio inmaterial. Estamos hablando que en La Guaira tenemos un patrimonio mundial que son las Diabladas de Naiguatá. ¿De qué manera estos eventos van a afectar a esos patrimonios inmateriales? Eso en este momento no tengo la respuesta, pero es importante tenerlo en cuenta porque las personas van a seguir viviendo ahí en ese contexto y en estas circunstancias de vulnerabilidad. Por lo tanto, es trabajar no solamente en el presente, hay que trabajar en el futuro. Muchísimas gracias. Gracias, profesora. Le doy la palabra a María Beatriz. Creo que está muteada, profe. Que estaba, ya, no, que esto que refleja digamos, este reclamo o esta denuncia de alguna manera, da cuenta de que estos acontecimientos se suman a otra serie de, digamos, de acontecimientos desagradables o situaciones de crisis que ya hemos vivido bien. A nivel nacional, yo creo que el tema del sistema de biblioteca, ojo, donde el Banco del Libro tuvo hace 76 años la posibilidad de diseñar los modelos bibliotecarios que luego se transfirieron, porque somos una institución de experimentación y ensayo y transferencia. Bueno, yo creo que la situación del sistema bibliotecario se ha debilitado sustancialmente. Y por supuesto que esto, además, en las escuelas públicas, las bibliotecas escolares y los rincones de lectura, que muchos de ellos, con muchos de ellos hemos trabajado nosotros, yo creo que nos toca como sociedad civil hacer estos reclamos, pero también tener iniciativas que compitan con esa, digamos, ausencia del hacer. Este, por ejemplo, y retomo algo que había dicho aquí, que tangencialmente había tocado las salas de lectura de México, que es una iniciativa de la ciudadanía y que luego lograron la incorporación del sector público. Es decir, estos son espacios para la lectura, estos son espacios que nosotros tenemos que reclamar. Y yo sí creo, por supuesto, nosotros, el Banco del Libro forma parte de la sociedad civil, nosotros somos una asociación civil privada sin fines de lucro y obviamente echamos de menos una actividad, como se dice, continua de lo que tiene que ver con la lectura y la promoción de la lectura, que no es otra cosa. Estos son encuentros para la lectura, son espacios de encuentros para la lectura. Entonces, es lamentable que sucedan estas cosas y yo creo que, bueno, las iniciativas ya de nosotros como sociedad civil
a quienes nos toca ejercer función contralora, pero también tenemos que ser propositivos. No sé si eso aclara algo del reclamo que me parece sumamente válido y que lamento muchísimo. Claro que sí. Muchas gracias, profe. Voy a dejar unas últimas preguntas para cerrarlas de la manera más breve, un poco también para honrar el tiempo que hoy ha sido maravilloso, la dinámica de hoy. Vanessa comenta, para el profesor Valdivieso, ¿cómo entablamos el diálogo con la naturaleza? Por ejemplo, ¿qué implica para La Guaira? ¿No ocuparla más? Bueno, eh, mi ámbito va más desde el diseño como filosofía, pero ahí el tema de la ocupación habría que preguntárselo a más bien equipos técnicos. Sin embargo, yo estoy seguro que la tecnología está tan avanzado, tiene la posibilidad de avanzar de forma tal y los ingenieros logran, y los arquitectos y los diseñadores en todos sus ámbitos, cosas tan extraordinarias que tiene que haber alguna forma de convivir. Y ese es un poco el mensaje adecuadamente con estos espacios y diseñar para estos espacios. Habrá algunos que no se podrán ocupar de ninguna forma, con toda seguridad, y eso también es un modo de cuidar. Advertir que hay un sitio es un modo de cuidar, un modo de diseñar también. Dejar los lugares donde la naturaleza, simplemente de ser naturaleza, es un modo de cuidar. Pero yo pienso que uno ve cosas tan extraordinarias que la tecnología y la arquitectura y la ingeniería ha logrado en sitios que parecieran imposibles, que bueno, soluciones debe haber. Solo Sí. que ese trazado tiene que ser un trazado hecho desde el cuidado. Y desde el cuidado, mire, el llamado primero es en Venezuela y en todos lados, más que porque el diseño piensa, la arquitectura y la ingeniería piensa, pero el llamado es para los políticos, ¿no? Que son los que toman muchas de estas decisiones. Así es. Y a propósito de eso, la semana pasada tuvimos uno de los invitados que hizo como una mirada de cómo podría ser o cómo se vería esa reconstrucción en La Guaira. Mostraba un poco cómo era La Guaira en su momento y qué recomendaciones daba, una especie de proyección de cómo mirábamos técnicamente la naturaleza y cómo pudiéramos rehabilitarla. Entonces les invito a ver el video de la sesión número 2, que allí van a encontrar también muchas respuestas. Y finalmente, Vanessa también le pregunta a la profe Zaida cómo se recupera el patrimonio cultural. Si desapareció, debe ser levantado de nuevo. Y con esto podemos cerrar la sesión de hoy. Eh, tengo que, en mi opinión, hay patrimonios que tenemos que aceptar que los perdimos. Wow. Un edificio que se derrumba totalmente, como es el Hotel El Palmar, que muchos arquitectos dijeron que era valioso, que debía ser patrimonio, sin embargo nunca se declaró como patrimonio y que hoy está completamente derrumbado. Volverlo a hacer es lo que llamaríamos un falso histórico, porque realmente cada edificio es él y sus circunstancias, tomando las ideas de Ortega y Gasset, ¿no? Entonces, y tampoco se trata de tomar un edificio que aún esté en pie, un patrimonio que aún esté en pie, y volverlo a colocar como que si estuviera nuevo. Estamos hablando de edificaciones que tienen más de 200 años y que durante esos 200 años tuvieron acontecimientos, fueron parte de un contexto, de unas circunstancias, y que eso forma parte de su historia. Por lo tanto, no se trata de volverlo a su estado original, no puede ser a su estado original. Debe llevarse a un estado funcional, debe hacerse en conjunto con las comunidades, que son las que son garantes de esos valores,
porque si hay algo que ha sobrevivido hasta este momento, si hay una edificación que hasta este momento tiene 200, 300 años o una manifestación que tiene toda esa antigüedad, es porque una sucesión de personas, generación tras generación, dijeron que eso era importante mantenerlo. Dijeron, durante esos 300 años, cada uno renovó esos valores patrimoniales, no necesariamente de la misma manera, pero fueron renovados. Y eso es lo importante, que las personas puedan mantener los vínculos sociales, espirituales, simbólicos con esos bienes patrimoniales. No que el edificio es responsabilidad del Estado y yo no tengo nada que ver, no. Las personas que viven en el sitio tienen también un proceso de sanación a través de la restauración de esos bienes patrimoniales. Creo que es un proceso multidisciplinario, es un proceso de muchas instituciones en donde debería estar el Estado, debería estar la sociedad civil, las universidades, cada uno desde su saber, desde su área de actuación. No es solamente que lo va a resolver uno solo, es imposible, son demasiados factores. Creo que ahí vamos a estar la profesora María Beatriz, vamos a estar Humberto, vamos a estar Tulio, vamos a estar todos los que en algún momento seamos llamados a hacerlo, porque estoy segura que cualquiera de nosotros, lo que sí es importante es mantener el diálogo y el respeto. Y creo que eso es reconstruir el tejido social, como sucede no solamente en este ámbito, sino en todos los ámbitos de la sociedad venezolana. Bueno, Yesenia, terminamos la parte de preguntas. Sí, señor. Gracias. Miren, yo estoy un poquito emocionado con esta última parte de Zaida, porque la conclusión, desde muchos saberes, o sea, lo que estamos entendiendo, aunque lo sabíamos, pero lo estamos entendiendo de una manera con urgencia, es la necesidad de cooperación, de alianza, de saberes y de reflexión. Fíjense esta sesión de hoy, una experiencia con el libro, construyendo puentes y acelerando procesos emocionales, cognitivos, psicológicos, que ha demostrado su éxito, su eficiencia, una reflexión sobre, no solo sobre los daños, sino la importancia del patrimonio como hecho colectivo y como hecho comunitario y como hecho identitario, y una reflexión con una profundidad estupenda de Humberto sobre una cosa que ya se habló en la primera sesión. ¿Por qué no escuchamos a la naturaleza? Porque en el caso de Vargas volvemos a repetir los mismos, aquella canción de tropecé varias veces con la misma piedra, tropecé varias veces con el mismo desastre y por las mismas razones. Ayer, una de las cosas que me ha impactado de la respuesta de la sociedad colombiana ante esta tragedia es que al día siguiente del suceso, las asociaciones de arquitectos, ingenieros, academias, grupos artísticos, se reunieron y se declararon, sin consultarle al Estado si quería o no, como comité asesor técnico de una reconstrucción integral donde se incluya lo que acaba de decir Zaida, las opiniones comunitarias, las opiniones colectivas, las reflexiones sobre la naturaleza y no el pragmatismo inmediato y económico de la reconstrucción. Así que yo creo que cada una de estas sesiones nos va alimentando y vamos creando, por lo menos, este no es el único equipo que está reflexionando sobre estos temas. Por suerte en Venezuela se está haciendo mucha reflexión, incluso, debo advertirlo, nos llamaron de un equipo que está formado por la Academia de Ingeniería, la Cámara de la Construcción, un equipo del Colegio de Ingenieros, porque
oyendo no solo a la cátedra de imágenes urbanas, sino a otros, se dieron cuenta que la reconstrucción necesita esta dimensión cultural, patrimonio, de comprensión de la naturaleza, y que quieren escucharnos también. Eso me parece saludable, y ojalá y esto fuera una oportunidad para que con los gobiernos centrales, locales, también escucharan otras voces. Así que gracias María Beatriz, gracias Hilda, gracias Humberto, gracias a todo el equipo de producción de esta alianza que tenemos, para mantener este nivel de reflexión sobre la reconstrucción. Y bueno, nos vamos a ver el próximo viernes, si no pasa alguna otra cosa, hablando de un tema que es el derecho a la información ciudadana sobre los temas del desastre, y precisamente sobre la relación con la naturaleza y el carácter socioambiental de los desastres, pero también la manera como la prensa debe cubrir con ética estas situaciones de desastre. Por Tulio, último, disculpa que te interrumpa, Tulio, recordándole a nuestros amigos que estas secciones están por Facebook y que las vamos a colocar ahora en el transcurso de hoy y mañana también por YouTube. Es decir, que la gente va a poder acceder tanto por Facebook, por YouTube y por supuesto los que se inscribieron, que es lo que se acostumbra, se les envía el link para que puedan descargar la grabación por Zoom. Es decir, tenemos en definitiva tres salidas por los momentos. Facebook, tenemos Zoom y vamos también con YouTube. Eso era todo lo que quería informar, Tulio. Gracias. para cerrar, este, eh, quiero agradecer al equipo de trabajo, a Yesenia Camacho, a la Fundación Telefónica Movistar, a la Dirección de Cultura de la UCB y a la Maestría en Gestión Cultural, porque creo que el futuro nos va a obligar a trabajar en red, a organizarnos como pasó en México después del terremoto del 85, y a vernos, visualizarnos, visibilizarnos mucho más las cosas extraordinarias como las que vimos hoy del Banco del Libro, del Grupo Catuche, o de lo que hace el equipo de Saida con el tema del patrimonio. Creo que hacia allá vamos, hacia lo colaborativo y hacia escucharnos cada vez más. Gracias.